Buenos días a todos. En 3 minutos daremos inicio al Practi Academy del día. Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Practi Academy. Mi nombre es Guillermo Jacobson y hoy vamos a estar viendo Management 3.0. Buen día, Ro, que nos estás asistiendo. Muchas gracias por estar ahí abriendo esta sesión. Ahí ves mi presentación. ¿Se ve bien? Hola Guille, buenos días. Yo aún no veo la presentación, pero se escucha bien. Vamos a hacer la presentación. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahora sí se ve, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar con Management 3.0, herramientas e ideas para empoderar. Como les comenté, mi nombre es Guillermo Jacobson, yo trabajo en Practia, en la línea de gestión de proyectos y consultoría, y vengo trabajando con estos temas de agilidad, cambio organizacional y transformación hace varios años. Y en este caso vamos a compartir con ustedes un resumen del workshop de Management 3.0, que si lo hacemos en su versión original son 2 días, 16 horas. Entonces, en estos 45 minutos vamos a pasar rápidamente por todos los puntos para que ustedes puedan llevarse una idea de qué se trata. Y seguramente al final, en la sección de preguntas y respuestas, nos vamos a tomar 10 minutos, podemos conversar entre todos, a ver qué nos pareció, si quedan algunas consultas, y si no, después me pueden escribir y seguimos conversando. Bueno, bienvenidos a todos y arrancamos.
Bueno, la primera pregunta que nos hacemos en este contexto es, ¿qué es el management, verdad? Para empezar a hablar de management y liderazgo, y yo acá me anoté algunas definiciones. Estas definiciones salen en general en los talleres cuando interactuamos con las personas que asisten, como la definición tradicional del management. Por ejemplo, algunos pusieron, es la administración de las actividades y los recursos asignadas dentro de una organización, es una técnica para coordinar el trabajo de manera integrada para lograr los objetivos, y definiciones del estilo. Estas definiciones, que son la definición clásica del management, el management que surgió a finales del siglo XIX en las empresas manufactureras y que se usó mucho también en todo lo que tiene que ver con las gestiones militares, el desarrollo de campañas y batallas para mover la gran cantidad de tropas y elementos. O sea, el management viene desde hace mucho. ¿Y qué es lo que nos pasa? Está desactualizado al contexto actual, a las nuevas prácticas, al nuevo entorno, este entorno VUCA o VICA, tan cambiante y volátil. Entonces vamos a ver esta visión del Management 3.0 que la crea Jürgen Apelo en su libro Management 3.0 y después el complemento de Workout para hacer todos los ejercicios. Y entonces, cuando hablamos de Management 3.0, lo que vamos a ver es esta versión del management, la visión de Jürgen Apelo. Entonces, vamos a empezar por esta clasificación que hace él de Management 1.0, 2.0 y 3.0, a ver cuáles son los cambios y qué significa cada uno de estos. El Management 1.0 es un poco lo que yo venía contando al principio, está fuertemente relacionado con la estructura piramidal, las jerarquías, es el modelo llamado taylorista o científico, y se basa básicamente en el control de las cadenas de control, command and control, antes que la motivación. Es decir, las decisiones se toman de arriba para abajo. Después evolucionamos al Management 2.0, que sería hacer las cosas correctas incorrectamente, que es la época de los gestores. Entonces, en respuesta a todas las limitaciones que tenía Management 1.0, sale esta versión del 2.0, que es cuando las compañías empiezan a integrar algunas nuevas prácticas, pero la motivación sigue siendo la misma, el control, y no hay cambios en la jerarquía. Se aumenta el interés en los procesos, pero no en las personas. Y llegamos a Management 3.0, que es hacer las cosas de otra manera, lo que se llama la apertura de las compañías. Entonces, esto lo que tiende es a que la información esté compartida por todos, en que las decisiones sean descentralizadas, en tener la información en el momento adecuado para tomar las decisiones. Cambian las estructuras de las compañías, sobre todo en la forma de participar y, como decía recién, en las tomas de decisiones, y se empieza a centrar en las personas ya de lleno. Entonces, si vemos el management desde la versión 3.0, ¿qué significa? Es generar el contexto para que las personas sean capaces de realizar esta acción conjunta. Es decir, ahora el rol del management cambió. El rol del management es establecer cuáles son las condiciones y el contexto necesario para que las personas puedan trabajar bien y puedan realizar su tarea. ¿Qué necesitan las personas? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué las motiva? Hacer crecer y nutrir el sistema completo. Entonces, acá vemos que hablamos de las personas, de los procesos, de las herramientas, todo como un sistema. ¿Cómo puede hacer el management para nutrir ese sistema? Para entender lo que necesitan las personas en ese momento y para ser el que facilita, destraba, hace crecer a las personas. Tiene como un rol más de facilitador, lo que se llama el servant leader, que del líder que controla y hace micromanagement. Entonces, la idea es liderar y diseñar el sistema de acuerdo con el propósito de la organización. Y para eso el paso previo es que la organización tenga un propósito claro, que el equipo tenga un propósito claro alineado con el propósito de la organización y que todos tengamos el mismo norte. Entonces, el manager va a definir
qué es lo que hay que hacer y el equipo va a definir el cómo. Es decir, pasamos desde la visión del control, del management, a la visión de la motivación. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite tener engagement en las personas, es decir, el compromiso, que las personas van a trabajar motivadas, que las personas van a trabajar alineadas con este propósito y el management va a cuidar este sistema y a nutrir el sistema. Entonces, vamos a ver en qué contexto estamos, en qué contexto trabajamos con este Management 3.0. Y como decía hace un ratito, estamos en un contexto de cambio. Entonces, lo primero que quiero reflexionar es, si trabajamos en un contexto de cambio y nosotros vamos a liderar, vamos a ser managers, o vamos a ser facilitadores, vamos a empezar por mirarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo me relaciono yo con el cambio? Y ese es un ejercicio que hacemos cuando estamos en clase muy rápido y muy divertido, que es, bueno, por ejemplo, ¿cómo te relacionás vos en tu vida con el cambio? Por ejemplo, ¿sos una persona que cambias los regalos cuando te hacen un regalo, por ejemplo, de cumpleaños? ¿O cuánto tiempo hace que no cambias un mueble en tu casa? ¿Cuál fue el último cambio que hiciste? Y ustedes pueden ir pensando en este momento, a medida que yo les voy contando estas preguntas, para ver, para hacer un termómetro, ¿cómo se relacionan ustedes con el cambio? ¿Qué deseas cambiar en este momento que dependa de vos? Fíjate si hay algo que querés cambiar y que dependa de vos. Y una vez que respondemos estas preguntas, nos respondemos, ¿hay algo en común en las respuestas? Es decir, ¿cómo me relaciono con el cambio? ¿Estoy suelto para aceptar y soltar o todavía hay cosas que me cuestan? Porque si yo no empiezo por mí y si digo que voy a trabajar en un entorno cambiante, donde tengo que transmitir esta motivación a los equipos, pero yo soy una persona donde tengo una estructura más rígida, donde me apego a las cosas, donde quiero el control, entonces eso va a ser un impedimento para que yo pueda gestionar esta nueva forma. ¿Y cómo enganchamos esto del cambio personal con la transformación y agilidad organizacional? Bueno, esto es llevar a otra escala este nivel de cambio. Entonces, vamos a ver que cambian rápidamente las necesidades de los clientes, los competidores, cambian las reglas del mercado, cambia la tecnología y nosotros estamos impactados, porque vivimos en este contexto, por este cambio. Entonces, nosotros vamos a ver cómo cambiar nuestra forma de gestionar, desde gestionar los alcances de los proyectos, cómo gestionar la estructura de los equipos y la organización, cómo gestionar el talento y desarrollar el talento en este contexto para tener estas nuevas prácticas de liderazgo, cómo ofrecer nuestros productos, cómo vender nuestros productos en este contexto de cambio. A esto apunta Management 3.0. Y este es Marty, que es la mascota de Management 3.0, y lo que hace Jürgen Apelo en este caso es, bueno, este monstruito de 6 ojos es cada uno de los ejes que tiene Management 3.0, que empieza por energizar a las personas y motivar, empoderar a los equipos, desarrollar competencias, alinear las restricciones, escalar, y el ojo del medio, que es el que está mirando el resto de la organización, es la mejora continua. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es entrar en detalle en cada uno de estos ejes para ver qué nos propone Management 3.0. Bien, empezamos por el punto 1, energizar y motivar. ¿Qué les parece que es lo más importante de la organización? Bueno, para Management 3.0 lo más importante son las personas. Entonces, si lo más importante son las personas, tenemos que ver cómo trabajamos con esas personas, qué pasa con la motivación y el compromiso, que es lo que hablábamos hace un ratito, qué herramientas tenemos para ver cómo las personas se comprometen, si están comprometidas, con qué se motivan. Y una de las primeras herramientas que nos da Management 3.0 son las tarjetas Kudo, Kudo Card. Kudo significa reconocimiento. Entonces, para empezar a trabajar con la motivación y con las personas, vamos a empezar a trabajar por reconocer lo que esas personas hacen,
lo que esas personas logran, lo que esas personas, lo que queremos felicitar, remarcar como actitud positiva, porque eso va a hacer que la persona empiece a generar compromiso, lleva a la persona a otro estado de ánimo y también se genera esta cultura del reconocimiento y el agradecimiento. Management 3.0 propone algunas cartas, pero esto lo podemos hacer tranquilamente, ser creativos y usarlas nosotros y felicitar y decir gracias o buen trabajo o la frase que nosotros querramos directamente. Y se puede entregar a nuestros colaboradores, se puede entregar a nuestros colegas, a nuestros jefes. Esto ya es empezar a cambiar la cultura de la organización. Poder tener espacios donde hacemos sesiones de kudos, donde hacemos agradecimientos, porque si ya lo practicaron, seguramente les pasó, y a los que no les pasó los invito a practicarlo. Cuando hacemos un agradecimiento y un reconocimiento, la satisfacción es tanto para el que lo recibe como para el que da el reconocimiento. Y se empiezan a generar otros vínculos y otras relaciones. Muchas veces, internamente, tal vez reconocemos el trabajo de los colaboradores y no lo expresamos. Y es fundamental expresar este reconocimiento. Si pensamos que otra persona hizo algo bien, expresarlo, hacerlo explícito, generar estas sesiones de kudos. Con esto arranca Management 3.0. Y ahora es la pregunta que nos hacíamos hace un ratito. ¿Cómo motivamos a las personas y cómo mejorar el compromiso? Entonces, en este sentido nos preguntamos, ¿por qué los trabajadores no se sienten comprometidos? Bueno, habría que ver, habría que preguntarle a cada uno, ¿verdad? Porque cada uno nos va a dar una respuesta diferente, pero podemos pensar en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo algo? ¿Qué pasa cuando estamos comprometidos con un objetivo, con una tarea? ¿Qué hay en ese momento y qué hay cuando no estamos comprometidos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros comprometernos? Bueno, si reflexionamos un poco en este sentido, seguramente eso también nos va a ayudar para entender qué les pasa a los otros y ver cómo podemos hacer para que los otros también se sientan comprometidos. ¿Qué necesito cambiar en el sistema para generar compromiso? Y seguramente lo mejor a esto es preguntar directamente qué le pasa a la otra persona. Generalmente nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo motivar a nuestros trabajadores? ¿Cómo cambiar la cultura de la organización? ¿Cómo cambiar la mentalidad de los gerentes? ¿Cómo hacer que los equipos asuman las responsabilidades? ¿Cómo mejorar el trabajo en equipo y la colaboración? ¿Cómo hacer que los gerentes confíen en sus equipos? ¿Cómo hacer que el negocio sea más ágil? ¿Sí? ¿Les suenan estas preguntas? Bueno, ¿y qué ven en común en todos estos? Además que todas empiezan en cómo. Fíjense, ¿qué tienen en común estas preguntas? Bueno, estas preguntas, ¿hacia dónde apuntan? Hacia afuera, hacia el otro. ¿Cómo motivar a nuestros trabajadores? ¿Sí? ¿Cómo cambiar la cultura? Es decir, empieza esto por querer cambiar al otro. ¿Y yo puedo cambiar al otro? Y no, la verdad que si el otro no quiere cambiar, va a ser difícil que yo lo pueda cambiar. Entonces, hay un proverbio chino que dice, antes de cambiar al mundo o antes de querer cambiar al mundo, da 3 vueltas por tu casa. Entonces, vamos a empezar primero a ver qué tenemos que cambiar nosotros y cómo ese cambio nuestro impacta en el otro, impacta en el sistema para que podamos cambiar como equipo. Esto es lo que les venía diciendo hace un ratito, cómo podemos cambiar las otras personas, y en realidad lo que tenemos que preguntarnos es cómo cambiamos nosotros mismos. ¿Cómo cambiamos? Y cómo cambiamos, acá me pongo un poco con ontológico y con la ontología del lenguaje, cómo cambiamos no las acciones, no que es que vamos a cambiar cómo hacemos las cosas, sino que empezamos a cambiar cómo vemos las cosas, cómo cambiamos nuestra mirada y cómo cambiamos nuestra forma de ser. Cambiamos nuestra forma de ser para hacer acciones diferentes y para tener resultados diferentes. Entonces, el caminito del cambio sería eso. Cambiar primero nosotros, cambiar nuestro observador, cambiar nuestra forma de ser, para cambiar nuestras acciones y obtener resultados diferentes. Y si hablamos del compromiso, podemos distinguir desde la teoría varios tipos de compromisos.
la motivación intrínseca o extrínseca, por ejemplo. Es decir, la motivación que viene desde adentro o que es una cuestión externa, un factor o un evento externo. Entonces, por ejemplo, un autor que escribe. ¿Por qué escribe? ¿Es una motivación intrínseca porque ama el proceso de escritura, porque le da satisfacción, o porque quiere cobrar el libro cuando lo publique? O las dos cosas. Tal vez es una mezcla de ambas. La motivación intrínseca se ve mucho, por ejemplo, en los corredores, ¿sí? ¿Por qué corre una persona? ¿Por qué sale a correr? ¿Por qué corre una maratón? ¿Cuál es la motivación? Bueno, hay una fuerte motivación intrínseca y seguramente cada persona tiene un componente o una forma de pensar diferente en cuanto a qué lo motiva. No quiero decir que la motivación intrínseca sea mejor que la extrínseca, sino que cada persona puede recibir esa motivación de una manera diferente. Entonces, agregamos una más, que es la motivación trascendente, que es cuando yo hago algo que impacta en los demás. Entonces, resumiendo, podemos tener la motivación extrínseca, perdón, que es cuando esperamos algo para poder actuar, un bono, el sueldo, un reconocimiento, algo que tiene que ver con el marco externo. Una motivación intrínseca, que es algo que nosotros sentimos, es decir, por ejemplo, esto de el corredor que sale a correr, cuando aprendemos algo, el autoaprendizaje, y la motivación trascendente que agregamos acá, que es cuando me motiva a hacer algo por los demás. Entonces, hay una mezcla en estas tres motivaciones y la verdad que está bueno como pararse un minuto en este momento, porque si decimos, bueno, ¿cómo hago para que mi equipo esté motivado? Bueno, lo primero que tengo que ver es qué lo motiva. Y para eso, Management 3.0 nos provee una herramienta que son los Moving Motivators. Los Moving Motivators son cartas, en este caso son 10 cartas. Nosotros, como todas estas herramientas, las podemos agarrar, adoptar, cambiar. Son una base. Está buenísimo que ustedes las empiecen a usar y también las puedan customizar y usar como a ustedes mejor les parezca. ¿Cómo se usan estas cartas? Bueno, se reparten estas cartas a cada uno de los miembros de los equipos y le hacemos una pregunta, ¿sí? ¿Cómo las ordenarías? Es decir, ¿qué te motiva? Por ejemplo, están la aceptación, la curiosidad, la libertad, son diferentes valores o principios. Y acá está bueno empezar, como dije recién, por uno mismo y entender, este es un ejercicio muy piola, entender qué me motiva a mí. Porque si yo empiezo a poner sobre blanco sobre negro qué es lo que me motiva, me voy a empezar a dar cuenta por qué hay algunas acciones que me cuestan más, otras que me cuestan menos, porque hay algo que me sale rápidamente y otro que lo voy dilatando, porque seguramente está relacionado con que se alinea o no con lo que a mí me motiva. Entonces, por ejemplo, algunas personas son fuertemente orientados a la meta. Entonces, todos los desafíos lo motivan y hacen que esa persona tenga ganas de hacer cosas nuevas, desafíos, nuevas metas. Otras personas los motiva fuertemente la libertad. Entonces, si nosotros vamos a controlar los horarios o va a tener un horario estricto, seguramente esa persona, por sus valores y su forma de ser, no va a estar motivada y sí va a estar motivada trabajando en un ambiente donde haya horarios más flexibles, donde se trabajen con conceptos más relacionados con la libertad. Entonces, si podemos ordenar nosotros esto, podemos ver qué nos motiva. Y seguramente, haciendo este ejercicio con el equipo, podemos ver qué motiva a cada uno de los integrantes del equipo en particular. Esto está bueno porque, primero, es como un descubrir individual de algo que por ahí no teníamos tan claro, qué motiva a cada uno. Y después, como herramienta de comunicación, yo con esto puedo ordenar estos moving motivators y ver que otra persona tiene otro orden. Y no quiere decir que el mío esté mejor y el otro esté peor, simplemente que cada uno tiene un orden diferente. ¿Y eso para qué me sirve? Para entender que mis valores y mis principios, y en este caso la motivación, es diferente del otro. Entonces yo cuando hablo con el otro, primero tengo que entender qué es lo que lo motiva para después trabajar sobre la motivación. Si no, voy a trabajar sobre lo que a mí me motiva y seguramente va a ser diferente a lo que lo motiva al otro. Bien, pasamos al punto 2, que es empoderar a los equipos.
Empoderar a los equipos. ¿Para qué queremos empoderar a los equipos? Bueno, si hablamos de estas nuevas formas de gestión, estas nuevas formas de organizaciones, donde vamos alejándonos de las estrictas jerarquías y vamos pasando a los equipos autoorganizados, para poder tener un equipo autoorganizado, el equipo tiene que poder empoderarse. Y esto transcurre a lo largo del tiempo, no es que yo de un día para el otro voy a pasar de una estructura rígida y piramidal a una estructura de célula y equipo autoorganizado y el equipo va a funcionar fantástico, porque esto es uno de los errores más comunes que veo en los cambios, en las transformaciones de los equipos y de las empresas, que dicen, yo tengo un equipo autoorganizado y no funciona. Ok, ¿cuánto tiempo pasó desde que el equipo era no autoorganizado y tenía lineamientos claros y concretos y tenía un jefe, a trabajar efectivamente como equipo autoorganizado? Esto lleva un tiempo, es un cambio muy fuerte, es un cambio cultural que el equipo a veces no saben para dónde correr. ¿Cómo hago para empoderar a las personas? Para que esas personas empiecen a tomar decisiones. Escucho muchas veces que los jefes dicen, bueno, yo ya les delegué la decisión y no toman decisiones o no saben tomar decisiones. O cuando les pregunto, no abren la boca. Ok, entonces me pregunto yo ahí, ¿cómo empoderaste al equipo? ¿Cómo delegás en ese caso? ¿Cómo transmitís la autoridad? ¿Y cómo les das confianza? Esto se construye, esto lleva tiempo. Entonces, lo importante de este concepto es que hay que empoderar a los equipos, este empoderamiento se hace de a poco y seguramente cada miembro del equipo tome ese empoderamiento y se empiecen a descubrir nuevos roles dentro del equipo autoorganizado a medida que va pasando el tiempo y a medida que se van acomodando. Esto es un ejemplo piola que tiene que ver con la autoorganización y el empoderamiento, que tiene que ver con que muestra en estos ejes alineación en el eje vertical y autonomía en el horizontal. ¿Y qué pasa con los equipos? Podemos tener un equipo que tiene baja alineación y baja autonomía. Es decir, el equipo no sabe qué es lo que tiene que hacer y no sabe cómo. Entonces cada uno va a ir para su lado. Si pasamos a un equipo donde tenga baja autonomía pero alta alineación, ahí el líder, el jefe, el manager le puede decir, hay que cruzar el río, construyan el puente. Entonces ahí estamos altamente alineados, vamos todos con el mismo objetivo, vamos a construir el puente, pero no hay autonomía porque el manager les dijo cómo cruzar el puente. Si vamos a baja alineación y alta autonomía, tenemos el discurso de espero que alguien esté trabajando en el río. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos alta autonomía, pero baja alineación. Cada uno está por su lado. Esto tampoco funciona. Lo ideal es tener alta alineación y alta autonomía, es decir, todos tenemos un objetivo común y vamos a ver cómo, de acuerdo a los skills de cada uno, van a ir decidiendo cómo se hace de acuerdo a lo que el equipo va decidiendo. Pero esta transición entre estas dos versiones que aparecen en la parte de arriba, que es alta alineación con baja autonomía, pasarlo a alta alineación y alta autonomía, requiere que el equipo se empodere y esto lleva tiempo. Entonces, ¿con qué está relacionado esto de el empoderamiento de los equipos, de tomar decisiones? Está relacionado en cómo delegamos y cómo empezamos a delegar. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos caras de la moneda. Por un lado, lo que siente el manager cuando empieza a delegar de otra manera, que empieza a sentir esta falta de control. Y del otro lado está qué pasa con los equipos cuando empiezan a sentir que las decisiones dependen de ellos. Entonces, vamos a ver cómo hacer esta transición. Y para esto, Management 3.0 propone esta herramienta que es Delegation Poker. Delegation Poker son 7 cartas donde cada una tiene un nivel de delegación, desde el nivel 1 hasta el nivel 7. El nivel 1 sería cuando el manager le dice absolutamente todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, todavía está en control, y van evolucionando 2, 3, 4 hasta 7, que es delegar completamente. Por ejemplo, la número 2 es venderle al otro.
es decir, cómo enrolar al otro para que haga la tarea. La 3 es consultar, es decir, le digo lo que tiene que hacer y voy preguntando, haciendo preguntas para guiarlo. El 4 es acordar, hay una participación más activa del colaborador. El 5 ya lo dejo solo y le tiro algunos tips, algunos consejos. El 6 es, yo preguntaré después que ellos decidan. Y por último, el nivel 7, que es delego completamente. Entonces, como vemos, delegar una tarea no es delego o no delego. Esto está bueno para darnos cuenta que hay una gama de niveles de delegación, y esto me hace acordar también a cuando hablamos de liderazgo situacional, ¿sí? Que no hay un estilo de liderazgo, es de acuerdo al contexto, de acuerdo a la persona. Yo no puedo liderar de la misma manera una persona junior que a un experto. Seguramente tengo que tener otra forma más directiva y decirle cómo al junior, y al experto va a ser más del ego y después chequeo qué es lo que pasó, cuál fue el resultado o algunas preguntas en el medio. Entonces, este liderazgo situacional o estos estilos de delegación, ¿para qué nos sirven? Para que podamos ver cada tarea, a quién se la delegamos y con qué nivel. Y seguramente con el tiempo este nivel de delegación va a ir aumentando. Entonces está bueno que nosotros podamos jugar. Se llama Delegation Poker porque la forma de usarlo es ante una tarea, si trabajamos en equipo, hacemos, bueno, 1, 2, 3 y cada uno saca una carta. Y ahí vemos cómo es cada uno en este equipo autoorganizado, cómo le parecería que tendría que ser el nivel de delegación. Si va a ser vender, consultar o si va a ser preguntar. Y ahí vemos los dos extremos de las cartas que salieron, la más baja y la más alta, y entre esos dos charlan para ver si se pueden poner de acuerdo y vamos construyendo acuerdos y compromisos, vamos anotando en una tabla para cada tarea, por ejemplo, cómo se deciden las fechas de vacaciones, cómo se deciden los aumentos de salarios en un equipo 100% horizontal y autoorganizado. Todo esto lo vamos armando con las cartas de delegación. Bien, pasamos al punto 3 y vamos acelerando, que tiene que ver con desarrollar competencias del equipo. Entonces, ¿qué hace un equipo competente? Bueno, tenemos diferentes ejes para desarrollar la competencia del equipo. El principal, o por donde deberíamos empezar, es por la competencia individual. Cómo desarrollamos la competencia, qué capacitaciones damos, cómo brindamos coaching, mentoring, qué posibilidades de autocapacitación tienen los empleados en la organización, cuánto tiempo brindamos para la capacitación, si dejamos días para capacitación. Entonces, esta mirada tiene que ver con, ¿le estamos dando importancia a esta capacitación individual? Otro eje es la comunicación, y esto es fundamental en los equipos altamente efectivos. Y ahí lo que tenemos que ver es cómo estamos comunicando, cómo nos estamos comunicando. La comunicación es efectiva, sabemos escuchar. Hay varios tips, hay todo un capítulo de comunicación, bueno, en el libro de Jürgen Apelo, pero algunos tips que les puedo dar es cuando comunicamos, tenemos claro el objetivo de lo que decimos, para qué lo decimos, chequeamos con el otro que entendió lo que yo quise decir, validamos la escucha, achicamos la brecha. Decimos, cuando damos feedback, decimos lo que el otro hizo mal o simplemente remarcamos, ¿cómo damos el feedback? Escuchamos al otro en ese feedback también, recibimos feedback del feedback, estamos abiertos a mejorar la comunicación, expresamos lo que a nosotros nos pasa cuando el otro hace tal y cual cosa. Hay todo un capítulo entero de comunicación. Tensión creativa. ¿Qué es esto de la tensión creativa? Bueno, tensión creativa y tensión reactiva son como los dos polos opuestos de la acción. Si tenemos tensión creativa es cuando salimos de la zona de confort.
es lo que hacemos cuando estamos motivados. Es, por ejemplo, la sensación que tenemos cuando planificamos o hacemos acciones que nos gustan, tipo, en mi caso, cuando planifico un viaje, cuando salgo de vacaciones, ahí las acciones y las ideas fluyen, hay una tensión creativa, el tiempo pasa rápido, me gusta lo que estoy haciendo. ¿Y esto cómo lo trasladamos al trabajo? Bueno, tenemos que ver qué es lo que nos motiva, a diferencia de la tensión reactiva que se caracteriza por las emociones de incertidumbre, miedo, tener el control, no poder soltar, y esto dificulta el cambio. Ayudarse unos a otros, esto tiene que ver mucho con cómo participan las personas en los equipos, si hay una cultura de ayudarse, si hay participación, si hay revisión de pares, si hay colaboración. ¿Cómo medimos la colaboración en los equipos? ¿Están completamente separados? ¿Se mezclan, intercambian información? Esto hace un equipo mucho más competente. Y por otro lado, seguramente la estructura de competencia del equipo, que es la base de todo esto, que tiene que ver con cómo diseñamos y cómo estamos preparando este terreno para que el equipo crezca. Con respecto a las competencias en particular, seguramente hay mucho para desarrollar acá, pero bueno, competencias hablamos de conocimientos, hablamos de herramientas y tecnologías, hablamos de prácticas, procesos y habilidades blandas. Esto es seguramente una base para empezar a desarrollar con los equipos. Y este concepto interesante que lo traemos mucho en agilidad, que es el Yuhari Kokoro, que son los 5 pasos para que una persona desarrolle una habilidad. Esto que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con esto de pasar de los equipos tradicionales, entre comillas, a los equipos autoorganizados. Hay un proceso, hay un tiempo de aprendizaje. Este Yuhari Kokoro lo que describe son las 5 etapas de este proceso de crecimiento y aprendizaje, que tiene que ver con que primero vamos a seguir las reglas, es el Yu, es el primer paso, es decir, hay algo nuevo, hay algo que estoy aprendiendo, puede ser esto de delegar diferente o gestionar diferente o autoorganizarme. Entonces voy a necesitar reglas claras. Después el siguiente paso, que es el Ja, es romper esas reglas, empezar a hacer mis propias reglas, empezar a tomar lo que me sirve y lo que me hace sentido y dejar aparte lo que no, incorporar nuevas reglas. Después es el Ri, que es empezar a hacer yo mismo las reglas, incorporo a mi ser las reglas, es decir, que ya no tengo que pensar, ya me salen naturalmente. Y el Kokoro, que es el corazón, que es como, yo pongo el ejemplo de cuando ando en bicicleta, al principio con las rueditas, después un poco con ayuda y después cuando ando en bicicleta y el cuerpo ya no piensa si estoy haciendo equilibrio, si tengo que subir un pie para pedalear, si tengo que agarrar el manubrio. Ahí las reglas las tengo completamente incorporadas y voy como en piloto automático andando en bicicleta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Yo puedo andar en bicicleta sin saber de un momento para el otro? No, seguramente voy a tener estadios en el aprendizaje. Y esto es importante, aunque a veces parece obvio, tenerlo en cuenta cuando trabajo con equipos y cuando trabajo con equipos que están cambiando desde una manera tradicional a una manera ágil de trabajar o cuando estoy en cualquier tipo de cambio. ¿Cuáles son las etapas del cambio? Cómo el equipo va reaccionando ante los diferentes momentos del cambio y cómo voy yo como líder acompañando al equipo y armando el contexto necesario para cada momento, qué necesita el equipo en cada momento. Otra propuesta interesante para trabajar con los equipos y para trabajar con equipos empoderados es esto de las personas T, que son especialistas generalizados. Es decir, ¿qué significa? Que yo soy maestro en ciertas técnicas, ciertos skills, pero soy navegante en otros skills. Es decir, que soy especialista en algo, pero también tengo conocimiento de otros temas. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Cómo se aplica? Bueno, si yo puedo tener, cuantos más perfiles T tengan un equipo, voy a tener beneficios del estilo. El primer beneficio es cuando una persona sale de vacaciones o cuando tengo que reemplazar a una persona por X causa, seguramente tengo otra que ya tiene parcialmente los skills.
Además, cuando trabajan juntas, pueden tener diferentes miradas. Seguramente esto tiene un trade-off de, bueno, pero necesito tiempo para que las personas se formen, tanto en el skill maestro como en los navegantes. Sí, es una inversión, pero tiene muy buenos frutos y además en la interacción de las personas también facilita mucho el traspaso de conocimiento, tener siempre otra mirada de las cosas que se están haciendo. Entonces, empezar a focalizarse en estos perfiles T ayuda mucho al crecimiento de los equipos. Pasamos al punto 4, que tiene que ver con alinear las restricciones. Alinear las restricciones para poder crear esta cultura organizacional, para entender qué es lo que quiere la organización, qué es lo que quiero yo como líder, cómo transmito esta mirada hacia el equipo. Y esto de empezar a cambiar arranca por tener claros cuáles son los límites y cómo gestionar el cambio, pero con estos límites y estos boundaries claros. Entonces, dice, la autoorganización puede conducir a cualquier cosa y por lo tanto es necesario proteger a las personas y a los recursos compartidos y brindarles un propósito claro y objetivos definidos. Por eso es importante alinear las restricciones, decir, marcamos la cancha, vamos a jugar con estas reglas, estas son las reglas para nuestro equipo, estas son las reglas de la organización y van a haber seguramente reglas en que podamos acordar, reglas que construimos juntos como equipo, cuáles son las reglas de trabajo de nuestro equipo, y hay otras reglas que no van a ser tan debatidas, ¿sí? Que tiene que ver con la cultura de la organización y lo que quiere la organización en ese momento. Seguramente a medida que va evolucionando va a haber más reglas que pueden ser compartidas, pero es importante establecer cuáles sí y cuáles no. Esto, como les decía recién, tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, las preguntas que surgen en este capítulo es, ¿cómo desarrollamos una gran cultura organizacional? ¿Cómo creamos un ambiente laboral del que las personas estén orgullosas? Entonces, acá la pregunta que les hago es, ¿la cultura se diseña, se planifica? ¿Cómo es? ¿Cómo se crea cultura o emerge? Hay una frase que dice, la estructura se come a la cultura en el desayuno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la cultura emerge, la cultura va saliendo día a día de las acciones, de estos límites que vamos poniendo. Entonces, la función principal del liderazgo es nutrir a la cultura a través de valores. Con esto yo transmito cuáles son los valores que aplican en este equipo, en esta organización. Eso es la forma de crear cultura. Y cuando hablamos de valores, nos hacemos estas preguntas. ¿Qué nos importa? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo queremos actuar? Y fíjense que otra vez ponemos primero la pregunta de quiénes queremos ser y después cómo queremos actuar. Entonces, ¿cómo definimos estos valores y obtenemos mejores comportamientos y resultados? Fíjense que la palabra valores empieza a aparecer frecuentemente. ¿Tengo claro cuáles son mis valores? ¿Tengo claro cuáles son los valores de la organización? ¿Están alineados mis valores con la organización? ¿Qué pasa cuando hay un valor que no está alineado? ¿Me quedo en esa organización? ¿No me quedo? ¿Me voy? ¿Trabajo mi valor? ¿Trabajo en cómo estar en una organización que tal vez algún valor no esté alineado con mi valor? Está muy interesante todo este tema para empezar a trabajar. Esto es lo que decíamos hace un ratito, la cultura no se crea, sucede. Es por eso que las nuevas empresas no tienen una cultura definida. La cultura es el subproducto de un comportamiento constante. Es decir, la cultura es el producto de un comportamiento y ese comportamiento está regido por valores y límites. El truco es invitar o desalentar ciertos comportamientos. No se puede cambiar la cultura de la organización, lo que sí se puede es cambiar las señales, la transparencia y los límites. Cuando hablamos acá aparece una palabrita que no habíamos mencionado de transparencia. Y acá los invito a reflexionar cuán transparentes estamos siendo como líderes, cuán transparente es la cultura de nuestra organización. Y no digo que ser transparente esté bien y no transparente esté mal, simplemente para reflexionar si somos transparentes y si ese nivel de transparencia es el adecuado para este momento.
Cuando hablamos de cultura ágil, seguramente vamos a ir orientados a una cultura más transparente, donde sea más horizontal, donde se comparte la información, se comparte otros niveles de información, pero esto también va sucediendo gradualmente. No es que de un día para el otro empiezo a compartir toda la información de toda la compañía, pero sí está bueno que podamos ver si estamos trabajando con esta transparencia. Entonces, fíjense qué importante, cómo relacionamos el cambio cultural con las señales, la transparencia y los límites. Y las señales es comunicación. Las señales es desde las comunicaciones institucionales que hacemos, cómo marcamos el entorno, cómo ponemos carteles, cómo comunicamos nosotros, cómo nos comunicamos en el equipo. Y acuérdense que nosotros estamos siempre, todo el tiempo, comunicando. Hablemos o no hablemos, nosotros comunicamos con lo que decimos, comunicamos con la mirada, comunicamos con el cuerpo, comunicamos con las acciones y comunicamos con los resultados, porque cada acción y cada resultado que impacta en el equipo, eso es interpretado y se toma como una comunicación. Entonces, fíjense que para desarrollar la cultura nos basamos en señales, transparencia, límites, valores. Crear límites es desalentar los malos comportamientos y alentar los buenos. Y acá voy a traer lo que hablamos al principio de las Kudo Cars para alentar los buenos comportamientos. Reconocer los buenos comportamientos para que puedan ser imitados por otras personas. La cultura de la organización está determinada por el mejor comportamiento que el líder está dispuesto a amplificar. Y ahí les pregunto, ¿cómo están siendo ustedes como líderes? ¿Están amplificando comportamientos? ¿Están dando el ejemplo? ¿Y de quiénes toman ustedes los ejemplos? ¿Quiénes son sus líderes de referencia? ¿Qué comportamientos modelan de otros líderes? ¿Tienen personajes así de referencia que puedan modelar estilos? Esto me parece súper importante porque cuando yo quiero mejorar o cambiar mi estilo de liderazgo, mi comportamiento, ¿a quién miro? ¿Quiénes son esas personas en mi historia? Si voy para atrás, por ejemplo, ¿quiénes son esas personas, esos personajes de mi historia personal que me dieron valores, que me inspiraron, que me hicieron crecer? ¿Qué tenían esas personas? ¿Qué tomé yo de ellos? Tal vez fue una maestra en primer grado, tal vez fueron mis padres, tal vez fue un profesor en la secundaria, tal vez fue un jefe que tuve. ¿De dónde aprendí? ¿Quién fue mi modelo? ¿Y qué modelo quiero ser yo para mi equipo? ¿Para quién estoy siendo modelo hoy? ¿Y qué modelo estoy siendo? Interesante para reflexionar. Y este es otro ejercicio que se puede hacer en equipo que tiene que ver con valores. Esta es una lista de valores. Podemos ampliarla, podemos recortarla. Y esta lista de valores nos sirve para comunicarnos mejor, para entender al otro. Entonces el juego es así. Voy a elegir 3 valores o 4 principales de todos estos que se presentan en la lista. Y cada uno del equipo elige 3 o 4 valores. Se toman unos minutos y después comparten. ¿Qué valores fueron los más importantes para vos? ¿A qué le das importancia en tu vida y en el trabajo? ¿Por qué está bueno este ejercicio de los valores? Porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender la mirada del otro. Mejora la comunicación, mejora el compromiso, seguramente sé qué es lo que lo motiva a la otra persona, sé lo que la otra persona va a considerar cuando toma una decisión, porque ¿qué son los valores? Les pregunto a ustedes para que reflexionen un minuto, ¿qué son los valores? ¿Qué son los valores para vos? Fíjense que los valores es algo que nos atraviesa y muchas veces no sabemos de dónde vienen. Seguramente tienen que estar relacionados con nuestra educación, nuestra forma de ser, nuestra cultura, y decisiones internas que tomamos en algún momento de nuestra vida
que nos asocian con estos valores. Entonces, este me parece un ejercicio muy piola para empezar a traer y a poner luz, a traer al frente y a poner luz en cuáles son nuestros valores principales. Porque, ¿vieron cuando una persona hace algo y a nosotros nos molesta mucho? Cuando dice algo y nos jode, cuando dice algo y, ay, me pasa algo como en la panza. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me molesta tanto algo que otra persona dice? Porque seguramente eso que dice, la forma en que lo dice, está transgrediendo un valor mío. Ahí entran en juego los valores. Es un ejercicio muy interesante para hacer individual y en equipo. Bien, pasamos al quinto eje y ya nos quedan 10 minutos y quiero pasar a preguntas y respuestas, así que vamos a hacerlo rapidito. El quinto eje es escalar la estructura. Entonces, para escalar la estructura hay que entender cómo crece nuestra organización. Por ejemplo, dice, una organización debería funcionar como una ciudad. Algunas partes surgen de abajo hacia arriba, mientras que otras se diseñan de arriba para abajo. Quiere decir que hay una mezcla entre autoorganización y establecimiento de pautas de límites. El arte de la administración es encontrar el equilibrio de acuerdo entre estos dos enfoques. ¿Cuáles serían los enfoques? Sí, un enfoque más autoorganizado, más de red, y un enfoque más jerárquico. Desarrollar la estructura. Muchos equipos operan dentro del contexto de una organización compleja y por lo tanto es importante considerar las estructuras que mejoren la comunicación. Volvemos al punto de la comunicación y cómo se relaciona la estructura con la comunicación. Como les decía recién, hay una estructura más jerárquica que se caracteriza por una especialización, eficiencia, centralización, explotación, donde hay command and control. Y hay en el otro extremo una estructura más horizontal, más de red, donde hablamos de generalización, donde tratamos de que las decisiones sean tomadas de la manera más efectiva por la persona que tiene que tomar, que el manager o el líder no es un cuello de botella que toma las decisiones. Hablamos de exploración, donde las personas tienen un rol y una personalidad, una motivación propia, donde tienen poder de decisión. Y no digo que vamos a hacer pasar de jerarquía a redes, sino que la idea es encontrar un balance entre estas dos estructuras. Entonces, seguimos. Vamos a la siguiente. Comunidades de práctica. Esto es interesante cuando hablamos de diferentes tipos de estructura y es algo que está surgiendo mucho ahora. Nosotros estamos implementando mucho las comunidades de práctica, que son estos grupos que no tienen que ver con un grupo de trabajo que tiene un objetivo dentro de la tarea, sino que son personas, grupos de personas que se juntan con una visión común, con un interés común, con una preocupación, con una pasión compartida. Y se forma una comunidad de práctica. ¿Para qué? Para profundizar los conocimientos y experiencia en esta área, interactuando de forma continua. Entonces, por ejemplo, tenemos la comunidad de agilidad, la comunidad de facilitadores, diferentes comunidades donde vienen personas de diferentes equipos, se reúnen y trabajan para desarrollar estas competencias o estas prácticas. Es muy interesante cómo funcionan estas comunidades de práctica porque tienen entidad y también motivan y fortalecen a las personas. Y por último, ya pasamos a las preguntas y respuestas, mejorar el todo, que era el ojito del medio de Marty. Mejorar el todo tiene que ver con la cultura del cambio y el poder experimentar, la cultura del experimento. Entonces, si hablamos de experimento y hablamos de cambio, hablamos de aprendizaje. Entonces, las preguntas que hacemos en este caso es cómo optimizamos los aprendizajes y cómo hacemos ¿qué hacemos con el fallo? Acá dice cómo celebrar el fallo, pero en realidad es qué hacemos con el fallo. Porque si es un aprendizaje y si es un experimento, seguramente puede salir de una manera o de otra. No voy a decir sale bien o sale mal, voy a decir hay un experimento y tiene un resultado. Entonces ¿qué hago con ese resultado? ¿Es el resultado esperado? ¿Sí o no? Entonces, si no es el resultado esperado, ¿es un fallo o es un resultado nada más? Como sacarle peso al error.
Y acá lo que nos propone Management 3.0 es la grilla de celebración que compara los comportamientos con los resultados. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en los comportamientos más allá de los resultados. Pero bueno, ¿qué pasa? Si vamos a celebrar solamente el fallo no tiene mucho sentido. Celebrar solamente el éxito ignora el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tender a hacer experimentos y maximizar la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es óptimo cuando la probabilidad de error es aproximadamente un 50%. ¿Y cómo ubicamos, cómo enganchamos el tema de las jerarquías y la estructura organizacional con hacer experimentos y el aprendizaje? Bueno, seguramente la cultura jerárquica tiene que ver con las mejores prácticas y la estructura más de red con una cultura de experimentación y aprendizajes. Entonces nos queremos mover, el objetivo es movernos entre estos dos, entre mejores prácticas y experimentos y tener una cultura donde haya secciones donde esté en red y también haya jerarquía. Y la propuesta es crear un ambiente a prueba de fallos. Es decir, podemos probar, algunas cosas pueden fallar, pero lo importante es tener en cuenta que está la posibilidad de fallo. Y tenemos que asegurarnos que el fallo no sea ni castigado, no sea no castigar el error y que rápidamente podamos recuperarnos de ese fallo. Entonces, lo que dice la agilidad, un principio de la agilidad es fallar frecuentemente, fallar chiquito y aprender. Es decir, ejecutar más experimentos rápido y económicamente. Lo que se desea hacer como empresa es maximizar la cantidad de experimentos que se pueden hacer por unidad de tiempo. Obviamente que esto tiene que ver con el momento y el contexto. No voy a experimentar en todo y no voy a fallar todo el tiempo, pero sí crearme estos espacios para experimentar y aprender. Sobre todo porque necesito aprender, porque el contexto cambia, porque el entorno cambia, porque es volátil e incierto. Entonces, las mejores prácticas ya no me sirven. Tengo que hacer experimento y tengo que reaccionar ante esos resultados. Y para cerrar, muy sencillito, nos hacemos dos preguntas cuando corremos experimentos. ¿Qué hicimos bien, siguiendo las buenas prácticas y lo que venimos aprendiendo? ¿Y qué aprendimos, ¿sí?, corriendo experimentos? Bueno, y con esto cerramos la presentación de hoy de Management 3.0 y nos vamos a las preguntas. Muchas gracias. Vamos a abrir las preguntas. Tenemos unos minutitos. Dicen, buen día. Dices que la cultura emerge y no se puede cambiar, pero al cambiar comportamientos límites no cambia la cultura. No, yo no dije que no se puede cambiar la cultura. Justamente venimos hablando de cambio cultural y cómo cambiar la cultura. Tal vez me expresé mal, perdón. La cultura no se puede planificar el cambio, eso es lo que dije, ¿sí? El cambio surge, el cambio emerge. Eso es lo que quiero decir, que yo puedo establecer límites, comportamientos, empoderar a las personas, generar estos comportamientos deseados, maximizar los comportamientos deseados, marcar estos comportamientos, y la cultura va a ir emergiendo, y va a ir emergiendo de acuerdo a quién es el grupo de personas, va a ir emergiendo obviamente de acuerdo a la estructura que voy teniendo en la organización. A eso me refería cuando la estructura no la puedo planificar y construir, sino que emerge. Es como una foto instantánea de lo que pasa en la organización. Y seguramente voy a hacer acciones para cambiar esa cultura, y por eso hablamos de cambio cultural, pero el resultado no lo puedo controlar. A eso me refería. Bien. Después dicen, ¿cómo se puede empezar a incorporar algunas competencias, me imagino que quiere decir, de Management 3.0 en un equipo que históricamente viene trabajando con esquemas más tradicionales? ¿Cuáles serían las recomendaciones para implementarlo de forma temprana, efectiva y sin morir en el intento? Buenísimo. Esto es cómo empezar con Management 3.0. Bueno, yo lo que les recomiendo es empezar por mirar cómo está formado el equipo y qué es lo que quiero cambiar, cuál es el objetivo, para qué quiero Management 3.0.
O sea, respóndanse esa pregunta. ¿Para qué quiero introducir Management 3.0? Porque si es introducir una nueva práctica o herramienta simplemente porque la escuché, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué quiero incorporar? ¿Cuál es el resultado que quiero lograr? Y de acuerdo a ese resultado, voy a empezar por trabajar la comunicación, por trabajar los skills, por trabajar las capacidades, por trabajar con los logros y las kudo cards, por trabajar con los muy motivators o por ver qué pasa con la delegación, si yo soy el líder de un equipo, cómo estoy delegando yo las tareas. O sea, voy a empezar, si yo soy el líder o una persona importante en ese equipo, facilitador o algún rol de impacto, de influencia, si soy influencer en el equipo, ¿cómo empiezo con Management 3.0? Y empiezo por mí, me voy a poner a ver qué estoy haciendo yo y cómo estoy haciendo las cosas, cuáles son mis valores. Una pregunta que les haría es, ¿hablan de valores con el equipo? Ahí eso ya es empezar con Management 3.0. ¿Qué es lo que le importa al equipo? ¿Cuál es el objetivo común? ¿Hablamos de objetivo común? ¿Nos animamos a desafiar objetivos? ¿Nos animamos a que nos desafíen? Empezaría por ahí. Y sin morir en el intento, mira, para no morir en el intento, lo que hay que hacer es fijar claro los objetivos y las expectativas, porque cuando morimos en el intento es que el objetivo fue demasiado ambicioso y no supimos analizar correctamente el estado actual de dónde estoy yo y dónde está mi equipo. Eso es lo que pasa. Ser pacientes también para no morir en el intento. Bien, ¿cómo se puede implementar en un equipo de trabajo de manera paulatina? Bueno, es justamente lo que venía contando recién. De manera paulatina, lo más importante es abrir las comunicaciones y ser transparente. Para empezar, decir que queremos cambiar, o sea, establecer que estamos en una etapa de cambio. No es que viene de casualidad y de costado, sino que vamos a hablar explícitamente del cambio. Vamos a hablar de lo que queremos cambiar, vamos a hablar de lo que no nos gusta, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Eso es empezar de forma paulatina, empezar a abrir las conversaciones. ¿Qué conversaciones están teniendo ustedes con el equipo? ¿Qué conversaciones se dan con el equipo? Porque si no hay conversaciones, si la conversación está trabada, si las conversaciones son privadas y no públicas, si las conversaciones no son productivas, si las conversaciones son más de la crítica y no empezamos por cambiar eso, es difícil que podamos cambiar algo más. Buen día, Guillermo. ¿Consideras sano y viable que en el marco de una organización más tipo Management 1.0, un equipo en particular pueda aplicar Management 3.0 o se hace conflictivo o incompatible? Claro, bueno, esto es lo que pasa cuando empezamos a cambiar dentro de una organización que no cambió. Entonces, digo, nosotros podemos empezar a trabajar con nuestro equipo. ¿Y con quién más tenemos que empezar a trabajar para que este cambio sea factible y para que sea compatible? Porque tal vez tenés suerte y vos trabajas con tu equipo y tu equipo empieza a ser autoorganizado y empoderado y el resto de la organización no se entera o se entera y va todo bien, pero en general no es así. En general mi equipo trabaja con miembros de otros equipos y los procesos atraviesan la organización y yo hago una parte de algún proceso. Entonces el cambio es hacia adentro y hacia afuera y ahí me convierto yo como agente de cambio de la organización. ¿Es un trabajo arduo? ¿Es un trabajo que lleva tiempo? Sí. Hay que empezarlo, hay que buscar los sponsors, los interlocutores. Y ¿sabes qué? Hay que dar el ejemplo, porque si un equipo empieza a cambiar y a ser autoorganizado y empiezan a haber otras conversaciones dentro de este equipo, seguramente va a obtener otros resultados y esos resultados van a ser ejemplo para que otros empiecen a cambiar. Entonces, acá hay un doble laburo, trabajo interno con el equipo y trabajo hacia afuera. ¿Qué organización necesito yo para crecer? Y ahí está en cuanto estoy dispuesto yo a mirar para afuera y empezar a ver cómo, con quién y cómo tengo que interactuar para lograr estos cambios. Gracias. Bien, tenemos una pregunta más. A ver, ¿cómo se relaciona la agilidad con Management 3.0? Bueno, había todo un slide, un par de slides de relación de agilidad con Management 3.0, lo que pasa que por cuestiones de tiempo la salteamos. Sí, claro, Management 3.0 está dentro del marco de la agilidad.
Y están estrictamente o sea, muy relacionados, que la agilidad trabaja con todos estos valores, trabaja con el cambio constante, trabaja con la relación entre las personas por sobre los contratos, trabaja por los resultados tangibles por sobre el plan, es todo lo que venimos hablando. Management 3.0 está dentro del paraguas de la agilidad. Otra breve dice, vi que además del libro Management 3.0, publicó otro que dice Management for Happiness, que parece ser una versión simplificada, no sé si lo conoces, pero en ese caso, ¿cuál me recomendarías para la lectura? Sí, son los tres libros, el Workbook, el Workout Book, el Management 3.0 y Management for Happiness. Sí, podés empezar por Management for Happiness y por ahí el Management 3.0 es más largo. Em, pero por cualquiera que empieces está bien. Y hay muchos libros, además del de Jürgen, que hablan de este tipo de liderazgo, de este tipo de gestión, no solamente el de Management 3.0. Yo lo que creo que hizo Jürgen, y lo hizo muy bien, es recopilar mucha información que ya estaba. O sea, muchos autores vienen trabajando sobre liderazgo, gestión del cambio, cambio organizacional. Lo que hace Jürgen es agruparlos y darles entidad, trae como las mejores prácticas de cada eje y le da una estética común, un mensaje común, así que es muy fácil de leer también. Bueno, siendo las 9:35 y no habiendo más preguntas, damos por cerrada esta sesión de Practi Academy del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima edición. Gracias, hasta luego.